Hola José, Hola. estuvimos en su reciente presentación sobre herramientas estadísticas para la validación y quisiéramos que nos resumiera un poco este tema. Claro que sí, Rubén. Para responder esa pregunta, a lo mejor podría utilizar algunas diaporamas que tengo por aquí. La charla estuvo concentrada en un mapa de desempeño del proceso. En inglés le podríamos llamar Statistical Performance Map, pero no sería el único nombre. Básicamente se trata, como vemos en pantalla, de unos parámetros de proceso, que en este caso estoy poniendo un parámetro en la X, aquí la estoy señalando en rojo, y luego hay un eje verde hacia arriba que tiene el segundo parámetro. No tienen que ser dos, pueden ser más de dos de hecho. Y saliendo de la pantalla, pues tenemos un eje de Z, que sería la probabilidad de cumplir un requisito, pero pueden ser más de un requisito, no nos tenemos que limitar. Ese concepto se puede resumir y es aplicable a la validación de procesos en las tres etapas de la siguiente manera. Ese eje que sale de la pantalla, como es un por ciento de probabilidad de cumplir un requisito, pues es bien útil porque entonces nos da una relación de las diferentes escenarios que puede presentar el proceso en un pequeño mapa que uno lo puede utilizar, como vamos a ver en esta presentación. Esos parámetros de proceso, el más sencillo que podríamos explicar sería la desviación estándar del proceso, que estamos hablando de la población y la media de la población. Pero realmente cuando hablamos de eso tenemos que tomar en consideración que se trata de un conjunto de poblaciones. O sea, el proceso puede venir de una cantidad enorme de posibles poblaciones y no conocemos cuál es la población. Como no la conocemos, este concepto lo que hace es que presenta un mapa de posibles poblaciones representadas en este caso por un puntito, ¿no? Y entonces, de cada puntito, uno puede proceder con un método que se enseña en este sistema para calcular para cada puntito la probabilidad de cumplir un requisito dado dentro de ese mapa de puntitos que son posibilidades, ¿no? Posibles escenarios que se pueden presentar en el proceso. Y entonces, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del requisito de cumplir una especificación, pues como dije anteriormente, esa probabilidad de cumplir la especificación se puede expresar con colores. Como ustedes verán ahí, el color verde pues es 99.9937 y hay diferentes situaciones, diferentes porcentajes en diferentes partes de ese mapa de posibilidades, ¿no? Y con datos del protocolo, pues entonces calculamos el intervalo de confiabilidad para la desviación estándar y lo ponemos en forma de un rectángulo, como vamos a ver. Acuérdense que la desviación estándar pues se mueve de manera horizontal, como estoy poniendo aquí en la flecha, y la media se mueve de manera vertical, o sea, las posibilidades de la media. ¿Sí? Entonces, pues este sería un ejemplo de ese rectángulo que se forma en esas dos, y ese rectángulo viene de datos del protocolo. Puede ser un protocolo de cualquier etapa, de desarrollo, de segunda etapa o de revisión anual o de verificación continua. Eso tiene aplicación para las tres etapas. Es importante ver qué quiere decir ese verde que yo le enseñé. Esta figura es la misma información, pero en forma tridimensional. Y esta parte que usted ve arriba, que se ve como una especie de triángulo, pues es la parte más alta. Todas las otras partes en este proceso, pues tienen probabilidad baja de cumplir la especificación, ¿no? Como vieron. Entonces, pues el próximo paso que hacemos en este sistema es que nos vamos a ese rectángulo que tiene cuatro esquinas
Como verán, las dos esquinas más cercanas al área donde hay más probabilidad de falla, que sería en estas regiones por acá, ¿no? Por acá. Pues estamos hablando de que podemos calcular la probabilidad de tener fallas en esos dos puntos. Ahí vemos que es una probabilidad bastante baja en por ciento, mucho menor al 1%. Y eso da el próximo paso en este sistema. Y finalmente este diagrama se resume o se le añade un último paso, que es la razón entre el PPK y el CPK. Ese es el índice de estabilidad. Con esa información, uno tiene muchísima más información que la que tendría con el típico capacidad de proceso. Como ustedes saben, el PPK y el CPK de por sí solo pues no son útiles. O sea, el CPK solo sin el PPK no es útil y viceversa. Sin embargo, si tenemos la razón de los dos, entonces tenemos un índice de estabilidad que, sumado a este diagrama, pues entonces tenemos la visión mucho más completa de la que tendríamos si no contáramos con este diagrama. Esto es importante porque, como verán, si el proceso estuviera donde aparece la cruz roja, pues tendríamos CPKs muy buenos y PPKs muy buenos. Sin embargo, no sabíamos que estamos tan cerca de la orilla, y si el proceso se mueve un poco, pues el desempeño cambia abruptamente, como vieron en la imagen tridimensional, ¿no? Por eso es que ni el cálculo de CPK o TPK pueden darte esa dimensión de riesgo, solamente se podría hacer con un mapa como el que presentamos en esa conferencia que me preguntaste al principio. Y aquí vemos otros casos. Por ejemplo, vemos un índice de estabilidad, como ustedes verán ahí, de 0.97, el IE, muy estable. Pero tenemos un proceso que, aunque no es un desastre grandísimo, pero probablemente no estamos conforme con tener casi 2% entre las dos esquinas, ¿no? A lo mejor no es suficiente porque el efecto sea crítico. Y en ese caso, pues nos daríamos rápidamente cuenta de cómo difiere la situación que vimos con el protocolo con lo que realmente hace falta. En este caso, por ejemplo, pues tenemos también un proceso muy estable en términos de que no cambia como función del tiempo, pero tenemos el rectángulo en las áreas amarillas, pues rápidamente es alerta de que tenemos fracciones de defectuosos altos. En este caso suman 10%, 5 y 5, y se notaría pues rápidamente, ¿no? En el próximo caso tenemos el lado inverso. Tenemos un rectángulo que reside en el área verde, pero el proceso es inestable, ¿sí? Ese proceso inestable, pues habría que investigarlo, porque aunque estamos en el área verde, pues no deseamos un proceso que sea inestable, y eso se resume, ¿no? Aquí tendríamos un caso ideal donde tenemos bajos porcientos de falla, muy bajos, y un proceso bastante estable con un índice de estabilidad de 0.9, 0.88. Así que básicamente ese es un resumen, y estamos hablando de que si vemos todos los tipos que este tema cubre, pues hay básicamente formas, no solamente la triangular, que sería el tipo 3, es el que acabo de cubrir, sino que hay tipos 1 y tipo 2, y también hay tipos circulares. Vamos a hablar de algunos de ellos rápidamente. Por ejemplo, podemos presentar la misma información, pero en términos de CPK, cantidad de veces que el CPK excede el 1.33, y va a dar muy similar a la que vimos anteriormente, ¿sí? Así que básicamente pues sería igual. Ahí podríamos hacer todos los pasos que vimos anteriormente, y como aparece en el diagrama de movimiento, pues en algún lugar del proceso, en algún lugar del mapa, se encontraría el proceso cuando lo evaluamos. También podemos irnos a cosas de la farmacopea. Por ejemplo, el mismo principio lo podríamos utilizar para la uniformidad de contenido, y podríamos hacer un mapa utilizando las fórmulas de la farmacopea. En este caso yo les voy a dar un ejemplo de T igual a 100, pero como ustedes saben, en vitaminas T puede ser más alto, puede ser un 10% extra.
Para simplificar, le voy a dar el caso donde T es 100%, pero el mismo diagrama se lo puedo hacer para vitaminas o para cualquier cosa. En este caso también va a ser un diagrama en forma triangular y lo tenemos aquí. Este sería la probabilidad, el área verde, alta probabilidad de cumplir con la farmacopea para cualquiera de las dos etapas. Como ustedes saben, la uniformidad de contenido se puede pasar en la primera o en la segunda. Esa es una o la otra, ¿no? Y para productividad, pues podríamos considerar qué características requiere el proceso para cumplir la farmacopea sin necesidad de ir a segunda fase. Y eso pues es muy diferente a como lo manejamos actualmente. Actualmente pues con que pasen cualquiera de las dos está bien y podemos dividir el proyecto en dos partes. Esta es la parte de productividad, ¿verdad? Así que sería posible ir a esta dimensión. Y podríamos ver también el caso de la disolución. La disolución tiene la forma no triangular, es un triángulo en la parte de arriba, como vemos aquí. Claro, hay que hacer uno para cada tipo de disolución. En este caso yo busqué una que tiene Q igual a 80 y el valor de aceptación es Q más 5. Eso está definido en la farmacopea, cada producto es diferente. Yo utilicé un ejemplo de 80, la gráfica cambia dependiendo de eso. Esta es la probabilidad de pasar en la etapa 1, la 2 y la 3. Pero de nueva cuenta, pues podemos hablar de la etapa 1 o 2 sin tener que ir a la 3. O mejor aún, podemos hablar de los que pasarían en la etapa 1 sin necesidad de ir a la 2 y mucho menos a la 3. O sea, esto es un acercamiento a validación que incluye productividad, todo utilizando este mapa de desempeño del proceso. Y no solamente, no tenemos que limitarnos a parámetros del proceso como media y desviación estándar de la población. Por ejemplo, en el próximo caso voy a hablarles de validación de métodos analíticos. En este caso estamos hablando de un mapa que habla de la relación que existe en el intercepto que queremos que sea 0 y la pendiente. Cuando estamos validando, uno de los pasos en una validación de un método incluye esta parte, ¿no? Entonces podemos crear un mapa de desempeño que hable precisamente de las posibles desviaciones que podemos tener durante el intento de validar el método fuera del intercepto en 0. O sea, a lo mejor el intercepto no está en 0, está en menos 0.1 o más 0.1. A lo mejor la pendiente no es 1, a lo mejor es solamente 0.96. O sea, eso puede suceder. Y entonces, como el criterio de aceptación en este caso no es 1, como les dije al principio no tenía que ser 1, pues podemos estar hablando de 4 criterios simultáneamente. O sea, podemos crear esta pantalla de posibilidades y contar la probabilidad no solo de cumplir el criterio del CB de la regresión que sea igual o menos 2%. Podemos añadirle el R cuadrado que sea igual o mayor a 0.98, el intervalo de confiabilidad de la pendiente que incluya 1 y el intervalo de la confiabilidad del intercepto que incluya 0. Y con todo eso podemos crear entonces un mapa de desempeño. Como verán, este mapa de desempeño, estamos hablando de un mapa de desempeño con un proceso para validar métodos que tiene una varianza alta, una desviación estándar de 0.033 dentro de los grupos. Y digo que es alta porque miren el resultado, ¿no? Estamos hablando de que podemos tener pendientes que ya no son 1, podrían ser 0.96 y si se fijan aquí, estamos hablando de 70-80% de las veces esa pendiente diferente a 1 podría interpretarse como que es aceptable y eso es un 3% de diferencia. Entonces, este método permite evaluar no solamente el proceso, sino los métodos de medición, como es la validación de métodos analíticos utilizando el mismo principio, ¿no? Se puede expandir a muchos casos. Y en este caso, pues vemos una desviación estándar menor. Obviamente el área verde se reduce. Y esta es todavía más pequeña, se reduce. Y en esta, pues lo que hicimos es que aumentamos el tamaño de muestra, que también debería considerarse en validación de métodos analíticos. No solamente utilizar un tamaño fijo en una guía, sino que utilizar
el que sea necesario, y este método permite evaluar diferentes tamaños de muestras y escoger el apropiado para la validación del método y no dejarlo fijo. Y básicamente, pues, este marco de desempeño se puede utilizar para una cantidad de aplicaciones, como empezamos al principio. Nosotros recomendamos, básicamente la cantidad de diaporamas que tenía, recomendamos siempre, no importa el proceso que usted esté evaluando, para los parámetros críticos, empezar siempre con este diagrama que nos va a guiar y nos va a ayudar a hacer una validación mucho más confiable de la que haríamos si no tuviéramos este sistema. Básicamente ese es un pequeño resumen de lo que se cubrió en esa disertación. Rubén. Muchas gracias, José. Tengo algunas preguntas para usted. Claro. Podemos decir entonces que este marco de desempeño que usted nos está proponiendo, ¿qué ventajas tiene sobre el método tradicional de usar el CPK y el PPK? Bueno, déjame enseñarte uno anterior. Vamos a ver Bueno, por aquí podríamos estar viendo Mira, Rubén, imagínate que tú estás validando un proceso y tú calculas el CPK y el PPK y te da un CPK mayor a 1.33 y un PPK también mayor a 1.33. Pues clásicamente tú considerarías que ya tu proceso está desempeñándose bien. El único problema, Rubén, es que un proceso que viene de esta esquina que estoy marcando aquí puede tener un CPK y un PPK con las características que te acabo de decir. Así que como no tienes el diagrama, tú no sabes que estás cerca de un área de peligro y recordarás, a lo mejor si lo puedo enseñar aquí, recordarás que esa área verde es la parte alta que estamos viendo aquí. Entonces, como lo que calculaste CPK y PPK nada más, no sabes que el proceso parece estar bien, pero está cerca de ese precipicio. ¿Y qué crees que va a pasar cuando lo valides y empieces a meter lotes? Evidentemente la variación diaria va a hacer que algunos lotes se caigan por ese precipicio y no cumplan especificación, y tú te vas a preguntar ¿por qué si yo validé el proceso con la guía? Bueno, lo que pasa es que como no tenías el mapa, no sabías que estaba cerca del borde. Esa es la ventaja que tiene. Perfecto. Alejandra también tiene algunas preguntas para usted. Ajá. Hola, José. Sí. Me entró la duda. ¿Qué cantidad de datos necesitaría yo para tener un modelo así? Y estoy pensando en especialmente en la parte de diseño o en la parte de la ingeniería, lotes de ingeniería, en donde mi cantidad de datos es muy reducida y entonces probablemente yo me tenga entiendo que esta relación PPK bueno, la relación que mencionaron, entiendo que esa puede ser confusa, pero yo no tengo tantos datos como para tener una aproximación así, o no sé si pueda, con pocos datos, tener una aproximación así en estas gráficas de este tipo. Esa es una de mis preguntas, ¿cuánta cantidad de datos? Y la otra que le iba a hacer es, por ejemplo, en las etapas en donde la industria se encuentra, quizás es en la etapa en la que ya tenemos Process Monitoring, en donde ya tenemos arrojando datos constantes de los procesos ya en línea comercial, y entonces probablemente tengo un análisis así que me indicaría que pues tengo algo que corregir o que rediseñar para que mi proceso en un futuro cercano no se salga. No sé si esa sea una aplicación buena, en donde me detecte O sea, tú tienes, hasta ahora llevas dos preguntas diferentes, ¿no? Una que tiene que ver con tamaño de muestras en etapas tempranas del proceso y una que tiene que ver con Process Monitoring, ¿no? Que ahí sí tienes muchísimos datos porque estás hablando de chequeo continuo, ¿no? Estoy tratando de enmarcar las preguntas a ver si entendí o si tengo que añadir algo. Sí, gracias. Es correcto, ¿no? Así como lo estabas preguntando. Sí, eso es justo lo que me inquietaría. Bueno, pues vamos por la primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con cómo yo evalúo el impacto que tendría
las muestras que usualmente son más reducidas en etapas tempranas del desarrollo. Y la respuesta a tu pregunta es precisamente este rectángulo que dibujé aquí. ¿Sí? Cuando tú, como esto es algo que tú puedes hacer antes de tomar las muestras, tú puedes decir, bueno, ¿qué sucede? Tú le puedes poner a este sistema una cantidad de 10 datos, por ejemplo, con la desviación estándar que tú proyectas que va a tener el proceso. Y te vas a dar cuenta que el rectángulo se encuentra en esta posición. Si tú encontraras que te sale un triángulo así de grandote, por ejemplo con 6 muestras, pues tú podrías intentarlo de nuevo con 12 hasta que el rectángulo sea lo suficientemente pequeño para encontrar esta área. ¿Me estoy explicando? Y de esa manera podrías evaluar cuál sería el tamaño de muestra que necesitarías sin irte al extremo de cantidades muy costosas. ¿Me explico? O sea, la diferencia de lo que se hace actualmente y esto es que antes de tú tomar las muestras utilizando este modelo, tú puedes evaluar el impacto que tiene una cantidad de muestras que no lleve este rectángulo al área verde. Y aun cuando no lo llevara, acuérdate que tú tienes estas esquinas de este lado. Esta es la parte positiva, ¿me explico? Esta es la parte de más riesgo. Si todas las esquinas están muestra, pero si estas esquinas están dentro, pues entonces lo que hace es lo mismo que usa la farmacopea. Tú sabes que la farmacopea te permite tomar 10 muestras y si no pasas el criterio, tomas 20 más. Pues en tu protocolo harías exactamente lo mismo. Tú tomas una cantidad de muestras pequeña, evalúas el rectángulo y si no logras el objetivo, entonces te tomas 20 más. Y se puede demostrar estadísticamente que por lo menos en el 50% de los casos, y a veces más, a veces menos, dependiendo de la situación del proceso, pues te vas a ahorrar muestras extra porque estamos hablando de que una cantidad de muestras que tú tomes, algunas de ellas van a presentar una variación suficientemente pequeña como para que el rectángulo sea pequeño. O sea, cuando tú tomas muestras de un proceso, no siempre te va a salir rectángulo grande, a veces te va a salir pequeño. Y la farmacopea utiliza eso. La farmacopea permite tomar una cantidad inferior de muestras y esa cantidad de muestras inferior puede ser suficiente para probar que el proceso está bien. En, digamos, 30 o 40% de los casos, estoy haciendo números aproximados, por supuesto, no exactos. Y el resto de los casos, pues tendría que tomar un poco de más muestras, pero nunca tendría que ser la enorme cantidad de muestras que se toman en la etapa 2. Nunca, o sea, eso no sucedería. Yo he utilizado este sistema así en simulación y ya cuando vas por 30 muestras es más que suficiente. Así que no tendríamos que entrar en las cientos y cientos de muestras que se usan en etapa 2 y mucho menos en la cantidad de muestras que se usan en la etapa 3. Así que no sería necesario inundarnos de muestras en etapas tempranas. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, que es la verificación continua, pues no hay ningún problema, porque obviamente en verificación continua tienes una cantidad enorme de muestras y te van a salir rectángulos bien chiquitos, ¿sí? Si tú miras la fórmula de intervalo de confiabilidad, según el tamaño de muestra sube, el intervalo de confiabilidad se vuelve chiquito y estos rectángulos serían muy confiables porque te dan lugares bien puntuales donde el proceso se está desempeñando. Y de hecho en etapa 3 se mostraría perfecto porque me salgo de criterios, ¿no? Porque si en etapa 3 con la cantidad de datos y el rectángulo pequeño quedo cerca o encima de los otros colores, digamos, de la gráfica, pues está diciéndome la explicación de por qué no estoy en control, no estoy estable. Exactamente, o sea, te está diciendo dónde estás y para dónde tienes que ir. También te está diciendo de dónde vienes. Como tienes el rectángulo en la etapa 1, también lo tienes en la 2 y la 3,
pues es como si estuvieras siguiendo, perdona el ejemplo, a lo mejor es un poquito prosaico, ¿verdad? Pero es como si estuvieras siguiendo una tormenta tropical. Estás viendo dónde estaba, estás viendo dónde se movió y dónde va caminando, ¿no? En el mapa. Sí, claro. Ajá. Entonces puedes saber Okay. si vas en la dirección correcta o si vas en la dirección incorrecta. Claro, y esa haría como también la utilidad de toda la historia, ¿no? Vista desde etapa 1, etapa 2 y etapa 3 y su comparación. Muy interesante. Exactamente. Muchas gracias. Esa es la razón por la cual un mapa de desempeño es mucho mejor que simplemente calcular una probabilidad. Yo recibí un artículo excelente que habla de la probabilidad de pasar la farmacopea, pero lo estás calculando en un solo punto. No tienes la menor idea de lo que sucede alrededor, como en este caso. Perfecto, muchas gracias. Listo, Rubén. Bien. Muy bien, José. José, ¿qué paquete estadístico necesitamos para hacer este tipo de diagramas o de cálculos? Bueno, esto se puede hacer prácticamente con cualquier paquete estadístico. Lo que sucede es el costo del paquete y el costo de desarrollo. Típicamente cuando tú pagas poco o sale gratis el software, lo bajas del internet, pues lo puedes hacer, pero te vas a tardar montones de horas haciéndolo porque son muchos más pasos. Hay paquetes estadísticos que son más caros, pero esto que me tomaría semanas en algunos paquetes estadísticos, pues en el que utilicé, que en este caso fue Minitab, pues se hizo bien rápido, ¿no? Así que básicamente es cuántas horas le vas a invertir, cuánto valen las horas tuyas y cuánto estás dispuesto en invertir en paquetes estadísticos. Esto se podría hacer en R. Sería muy difícil hacerlo en Excel, especialmente si estás hablando de Monte Carlo, ¿no? En Monte Carlo para Excel es demasiado. Se podría utilizar un sinnúmero de paquetes estadísticos diferentes al que yo utilicé. Así que no está limitado a un paquete estadístico en particular. Evidentemente, las asesorías que yo doy pues son hechas con el software que conozco. Muy bien. Sí. ¿Cómo usted nos podría enseñar a usar este concepto, José? Oh, sí, de hecho, lo que te voy a ofrecer, Rubén, a ti y a Ale, es que cualquier persona que tenga datos de su proceso, que los envía a SAC y a vuelta de correo le enviamos el diagrama para su propio proceso. Para que vean dónde se encuentra con las unidades. O sea, lo único que necesito es el criterio de aceptación máximo y mínimo y los datos y corremos esto y se lo enviamos. Muy bien. No sé si Ale, ¿tienes alguna otra pregunta? Perdón. No, muchas gracias. Me quedó. Ahora es que me quedaron muchas dudas, pero quiero aclararlas haciendo los ejercicios. Y pues sí, por supuesto, tomamos en cuenta su propuesta, José, para que tengamos más claro en ejemplos de que nosotros tengamos este modelo que se ve muy, muy interesante. Muchísimas gracias, José. Sí, es como todo, ¿no? Cuando ves algo novedoso, diferente a lo que venías haciendo, pues te preguntas cómo funcionará con mis datos. Y cuando lo ves funcionando con tu caso real, pues entonces empiezas a comprender mejor de qué se trata y cómo difiere de lo que veníamos haciendo. Es claro que si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, pues vamos a obtener los mismos resultados. Si queremos resultados diferentes, vamos a tener que hacer algo diferente. Sí, muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias, José. Nos ha quedado muy claro y vemos que tenemos muchas áreas de oportunidad para mejorar nuestros procesos y la manera de controlarlos. Claro, me alegro que le haya servido la pequeña explicación. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo. Hasta luego. Gracias.